Un día espléndido y maravilloso, un momento especial para compartir un tema que de todas maneras se presenta a nuestra vida en un momento muy oportuno. Nuestro título de hoy es Cuando Dios llega en el peor momento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando Dios llega en el peor momento. Hay muchas personas que están sufriendo momentos difíciles, que los han pasado en la vida, que al tener experiencias pueden ayudar a otros, o que incluso con esta palabrita que vamos a dar en el día de hoy pueden ayudar a otras personas que están atravesando situaciones difíciles. Angustia, temor, ansiedad, están llenando de pánico por todas partes a causa de diferentes situaciones. Por ejemplo, las necesidades económicas. Sobre el Señor, a propósito, el Señor Jesús dijo que Él cuida de nosotros y mejor que los pajaritos. Y nos dice que nosotros valemos mucho más que ellos. Claro que sí, porque el ser humano es la obra maestra de la creación. El ser humano es la corona de la creación. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces hay personas que afrontan situaciones difíciles. Uno de ellos, por ejemplo, fue el profeta Jeremías, y lo vio a Dios en su verdadera dimensión cuando estaba en la peor angustia de su vida. Lo habían torturado, lo perseguían, lo metían en un pozo profundo de aguas fangosas para luego resucitarlo y volverlo a azotar. Nehemías estaba tirando la toalla y dice: no quiero saber más, no hablaré más de él. Imagínese, dijo: yo no hablaré más de ti, Dios, no aguanto más. Pero fue en ese momento cuando Jeremías lo vio en su verdadera dimensión y exclamando dijo: mas el Señor está sobre mí como poderoso gigante. Por fin había tenido la revelación de lo que estaba sucediendo. Era algo temporal, era algo pasajero, pero él tenía la respuesta, Dios tenía la respuesta para él. De tal manera que en los momentos de angustia es cuando se manifiesta más la gloria esplendente del Señor. Claro, alguien puede sentirse tan fácil para usted, predicador, decirlo, pero usted no sabe cómo me siento yo. Me siento hasta abandonado o abandonada por Dios. Pero Él promete algo interesante y sensacional, y es con lo cual yo quiero abrir nuestro tema, que cuando Dios llega en el peor momento, todas las cosas cambian. Yo quiero que usted me acompañe y vamos a mirar algunos pequeños casos y testimonios, digamos así, de personas que han sufrido, pero que han encontrado la respuesta. Isaías, por favor, acompáñeme usted en este momento en el capítulo 58 y el versículo 11. Esto es realmente impresionante. Isaías, el capítulo 58 y el versículo 11. Qué promesa la que tenemos aquí en este día. Dice la Biblia lo siguiente: el Señor te pastoreará siempre. En este versículo hay unas palabras gigantescas, claves. La primera es siempre. Miren lo que dice: el Señor te pastoreará siempre, todo el tiempo, y saciará en las sequías tu alma. ¡Qué maravilloso! En las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos. Observe los campos a los cuales Dios aquí se está refiriendo: el área emocional, el área física, el área económica. En menos de dos frases, cuánto contenido. Dice: en las tinieblas nacerá tu luz. Pero también agrega lo siguiente: y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes, quizá aquí, o usted, amigo televidente, de nuevo, gracias por su sintonía, pero cuando usted ve manantiales de aguas frescas, cuando usted ha logrado ir a una cascada hermosa, brillante, con aguas refrescantes, pero además que caen en un terreno suave, donde usted no corre ningún peligro y se refresca. Lo hemos hecho. Recuerdo que alguna vez con nuestra comunidad cristiana
estuvimos en la represa, en el lago del Prado, hicimos un paseo en lancha, llegamos a una roca gigantesca y en medio de un ambiente semicircular natural allí creado por Dios entre árboles y rocas, logramos disfrutar esos manantiales de aguas frescas. Y cuando yo veo aquí este texto, estoy pensando en cuántas cosas espirituales, económicas, Dios tiene para tu vida. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Miren lo interesante, que aparte que tú recibes las aguas, Dios promete que tú puedes llegar a ser un manantial para otras personas. Tú puedes dar aguas en abundancia, te sobrará aguas que puedes compartir con la gente, dice, cuyas aguas nunca faltan. Maravilloso. Entonces, Dios está hablando aquí de una manera muy especial. Él te pastoreará. Escuche de esto que acabamos de leer, cosas muy importantes. Cuando Él promete te pastoreará siempre, significa que aunque haya crisis, que aunque haya problemas, Él será siempre fiel. Dos palabras claves, siempre y fiel. Dios es fiel en todo tiempo. Y en segundo lugar, en las peores sequías, sequía económica, sequía de angustias, sequía por falta de amor, de afecto, sequía en cualquier aspecto de la vida, dice, Él te pastoreará siempre. Él será siempre fiel en todo tiempo. Y en segundo lugar, en las peores circunstancias, sediento, cuando te encuentres así, ansioso, reseco, que no sientes felicidad, que no hay provisión económica, dice que te pastoreará. Esta es la otra palabra, dice, el Señor te pastoreará siempre. ¿Cuánto contenido hay aquí en este versículo? Recordemos, como lo hemos predicado en alguna ocasión, la palabra pastorear. Siempre que yo encuentro la palabra pastorear, que está centenares de veces en la Biblia, tengo que decir lo mismo y recordarle, sobre todo a las personas que nos sintonizan por primera vez, que la palabra pastorear significa alimentar. Un pastor hace eso con las ovejitas, las lleva a pastos frescos, verdes. Significa cuidar, y sobre todo en los lugares en el mundo donde hay amenazas de fieras, de otros depredadores, de perros salvajes. Ahí está el pastor listo para defender a su rebaño. Entonces te pastoreará significa alimentar, significa cuidar, pero también hay un término espectacular en el original hebreo que es arrullar, consentir y acariciar. El Señor te pastoreará siempre. Cuando Dios llega, en el peor momento, milagros grandiosos suceden. Y quiero ver rápidamente aquí algunos casos de personas que estuvieron así, en ese momento cuando todo era ruina, todo era miseria, no había esperanzas para su vida, estaban arruinados económicamente, emocionalmente, todo lo que habían perdido. Y encuentro el caso de una mujer, vea, había una mujer que había perdido todo. Yo la he llamado así, a esta mujer, ya le voy a decir de quién se trata. Era una mujer que lo había perdido todo. ¿Qué había perdido? Todos sus bienes, sus ahorros. Nos dice la Biblia que ella había perdido todo cuanto tenía, propiedades, ahorros por una enfermedad gravísima, crónica. Había perdido su felicidad en tercer lugar. Ahora, yo no sé si hay alguien o hay personas que nos sintonizan, nos escuchan y dicen, esa es mi situación, predicador. Yo estoy en este momento de mi vida así, sin paz en mi alma, he perdido mis bienes, mis ahorros, no tengo felicidad, he perdido mi salud. Este es el caso, se resumían casi todas las desgracias habidas y por haber en solo ese caso, en esta mujer. La Biblia nos dice que había perdido su salud y había perdido la esperanza, ya no tenía nada. Bien, ¿por qué no me acompaña? Mire, por favor, yo quiero que usted esté atento porque hay buenas noticias. ¿Sabe que sí? Hay buenas noticias en este día, hay buenas noticias para su vida. En el Evangelio
y vamos por allí adelantico, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5. Allá encontramos algo realmente espectacular referente al caso de esta persona que había perdido todo, lo había perdido todo. Marcos el capítulo 5 y el versículo 25. Podemos mirar un momentito allí. Mire lo que dice la Biblia. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Yo digo, esto es impresionante. Yo conozco casos clínicos, comprobados, médicos, de personas, especialmente mujeres, con flujo de sangre, soportando una anemia, y detrás de la anemia se complican sus riñones, algunos órganos. Bueno, no entramos específicamente en todas las implicaciones del asunto de la patología, del asunto clínico, médico, pero dice que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Seguimos leyendo. Y había sufrido mucho de muchos médicos, dice la Biblia, y había gastado todo lo que tenía. Estoy resumiendo el caso acá de lo que acabo de contarle. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Usted tiene personas conocidas que alguna vez les ha sucedido eso? ¿A usted quizá alguna vez le ha pasado de llegar al momento en la vida en el cual todo le va peor, en lugar de mejorar le va peor? Pero realmente es conmovedor. Este caso es muy conmovedor. Cuando yo veo en nuestro tiempo hoy también gente sufriendo, angustiada, abatida, con situaciones muy parecidas, digo, ay Señor, qué poder, qué tristeza tan grande para esta persona. Pero llega la bendición y la gloria de Dios cuando Dios llega en el peor momento. Aquí el Señor llegó en el peor momento de su vida. Dice que había sufrido de muchos médicos. Es increíble que en lugar de mejorarla, no sé qué terapias le hicieron, qué tratamientos, pero dice que antes le iba peor con los médicos. Imagínese, las fórmulas que le daban tal vez no eran muy científicas, muy acertadas, el diagnóstico posiblemente del origen de su enfermedad, en fin, no sabemos, pero dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y no había aprovechado nada, y antes le iba peor. Ahora dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¡Ah, qué interesante! Había llegado la solución a su aldea, a su región, donde ella tenía su problema. Llegó Jesús y dice que cuando oyó hablar de Jesús, claro, ya la gente sabía que era el gran profeta sanador, que hacía milagros, que solucionaba problemas, resucitaba muertos. Y qué tremendo. Dice que vino por detrás entre la multitud, y entre la multitud ella se agachó. Yo creo que era casi gateando, porque la Biblia dice después, cuando ya la sanó, que la multitud le decía, pero ves que la multitud te aprieta, le dijeron a Jesús cuando él dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Mm? Qué interesante. La multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Oiga, es que esto es impresionante. Déjeme decirle de paso, cuando uno toca con quebranto, con amor, con fe, con humildad, con entrega total al Señor, Él sabe que lo hemos tocado. Dice la Biblia, que el Señor sintió que poder había salido de Él. No hay duda. No te angusties, no te preocupes. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu angustia? Si tú tocas a Jesús, Él no te va a ignorar, porque ese es el asunto en parte de lo que estamos hablando en el día de hoy. Gente que dice, Dios me abandonó, ¿sí? Como el profeta Jeremías, por ejemplo, Dios se olvidó de mí. Hay gente que lo dice con mucha frecuencia. Oramos por casos, aconsejamos a personas y dicen, no, es que Dios se olvidó de mí. Pero qué interesante, cuando tocamos al Señor, Él sabe cuando lo hemos tocado. Él no te ignora. Él no te pone a un lado. Él no tiene preferidos. La Biblia dice que el Señor amó de tal manera al mundo, globalmente, que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, a sanar nuestras enfermedades, a consolar nuestras penas y a levantarnos en nuestras desgracias. Pero además, de paso,
a esta mujer, con un solo toque se le estaban solucionando todas las áreas de conflicto y de problema que acabamos de mencionar. De tal manera que dice, tocó su manto. El versículo 28 de Marcos 5 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¡Oh, qué quebranto! Pero además, qué fe de esta mujer. Amigo, si has perdido la fe, amiga, si has dejado de confiar en Dios, si te sientes desilusionado y dices, hasta Dios me olvidó, este es el momento especial, este es el momento propicio. Estás enfermo, enferma, hay alguien en tu casa sufriendo angustia, dolor, tu hijita está desempleada, tu esposo de pronto no es cristiano y anda por allá en malos pasos, quizá en la taberna, y tú estás llorando desconsolada. Bueno, vamos en el nombre del Señor a mirar lo que sucedió. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hay una canción muy linda. Si tan solo tocara el borde de su manto. Yo quiero animarte en este día. Toca el manto del Señor. Toca ese manto por fe. Hazlo con amor, con quebranto. Si tocas el manto, si tocas a Jesús de Nazaret, Él está presente ahí. Acuérdate lo que acabamos de ver. Él es el buen pastor. En las sequías saciará tu alma. Entonces dice la Biblia que enseguida la fuente de su sangre se secó enseguida. El milagro fue inmediato y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Este es otro aspecto lindo e interesante, que cuando Dios interviene, conforme a nuestro título de hoy, cuando Dios llega en el peor momento, estamos seguros, lo sabemos. Cuando Él llegó, sintió que estaba sana de aquel azote. Es decir, Dios da pruebas, es indubitable. No hay motivo ni el más mínimo siquiera para dudar que Dios sí intervino, que Dios sí está en el asunto. Sintió que estaba sana de aquel azote y entonces Jesús luego, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dice, volviéndose a la multitud, ahí está, él está diciendo, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¡Ay, qué tremendo! Entre la multitud, la mujer sabía, fui yo, porque sentí que poder salió de él, sentí que me sanó, el flujo de mi hemorragia cesó inmediatamente, así que esta mujer quebrantada, llorando, emocionada, se levantó del piso y entonces comenzó a hablar, dice, temiendo y temblando, sabiendo que en lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Oh, qué tremendo. Mire, amigo, esto es realmente conmovedor. Quizá tú por primera vez estás escuchando este pasaje de la Biblia, pero aún para los que ya lo conocíamos es realmente conmovedor. La Biblia dice que le dijo toda la verdad. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años dice la Biblia? 12. Pero ¿cuánto tiempo ella se había callado sus lágrimas? Había tragado sus lágrimas. ¿Cuánto tiempo? 12 años no le había dicho a mucha gente qué era lo que le pasaba, por qué estaba pálida, por qué sufría tanto. Es impresionante lo que la Biblia nos dice. Bueno, pues dése cuenta, después de tanto tiempo, dice la Biblia que le dijo a Jesús toda la verdad. Amigo televidente, querido televidente, amigo, amiga, los que estamos, los que oímos, los que vemos esta pequeña predicación, tú no le has podido decir toda la verdad ni a tu mejor amigo, ni a tu mejor amiga. Hay cosas que te has tragado llorando hacia adentro, que ni aún a tu familia le has dicho, a tus hermanos, a tus hijos, a tus padres, a tu esposa, a tu esposo. Hay cosas que te has tragado lágrimas hacia adentro y no les has podido decir la verdad. Hay secretos quizá en tu vida de cualquier índole. Yo tengo buenas noticias. Yo tengo buenas noticias en este día. Y es que a Jesús puedes venir y decirle toda la verdad.
desahógate en Él, derrama tu corazón, derrama tu alma a los pies de Jesús. A Él le puedes decir toda la verdad. Él no te va a golpear, Él no te va a maltratar, Él no te va a juzgar para echarte ya mismo al infierno, sino que te va a dar una palabra de consuelo, de cariño, de amor. Claro que si tú, habiendo conocido esa palabra y esa experiencia, sigues en tu maldad, ya es otro cuento. Claro que sí vas al infierno. Pero déjame decirte, cuando nos acercamos al Señor y le decimos toda la verdad, sabemos que es el mejor amigo, el fiel en el cual podemos confiar. Ahora otro testimonio en este día maravilloso acerca de cuando Dios llega, cuando Jesús llega en el peor momento. Era un muchacho, más bien joven, angustiado, desesperado. Cuando era comandante del ejército, se vinieron una cantidad de coaliciones de ejércitos de varios reyes en contra de él, y estaba angustiado, se puso a llorar, clamó de diferentes maneras y dijo: ay, Dios mío, ¿qué será de nosotros? Mire lo que me está pasando. Ahora yo quiero mirar ese muchacho angustiado, desesperado. En el libro segundo de Crónicas, por favor, si me quiere acompañar allí, la Biblia nos habla de algo muy interesante que sucedió con este muchacho. Segundo libro de Crónicas, por favor, en el capítulo 20 y los versículos 2 y 3. Vea lo que sucedió. Él estaba en un estado realmente de angustia. Dijo: estos ejércitos nos van a despedazar. Nuestras fuerzas, nuestras armas, nuestras tropas no tienen todo lo que ellos tienen. En Crónicas, segundo libro, el versículo 2 del capítulo 20 dice: y acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí está Nehaser Tamar, que es Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El caso era realmente conmovedor. Ahora, en el versículo 2 encontramos algo interesante. Él clamó de la siguiente manera. ¿Qué oración? Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Oh, esto realmente también estremece. Mire las palabras de Josafat. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te ha tocado vivir una situación así? Cuando tú llegas en el momento que dices: no sabemos qué hacer, Dios nos va a embargar, no sabemos qué hacer, Dios se va a morir esta persona, no sabemos qué hacer, Dios, mira que las medicinas no sirven, Dios, no sabemos qué hacer, los médicos dicen que morirá en pocos días o semanas, Dios, no sabemos qué hacer, Dios, no sabemos qué hacer, dice un padre de familia, nos van a embargar, no vamos a tener con qué comer, faltan recursos para el futuro. Aquí la Biblia dice que Josafat dijo: no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Oh, qué maravilloso, esto es espectacular. Cuando tú no tengas recursos, cuando no sepas qué hacer, cuando no hay respuesta, cuando no hay variables, alternativas para resolver tu problema, tu situación, tu necesidad, esta es la solución. Vuelve tus ojos a Dios, en Él hay respuesta. Y a ti volvemos nuestros ojos, fue lo que dijo Josafat. Ahora es impresionante cómo Dios responde la oración. En el mismo capítulo 20 y el versículo 15 encontramos entonces las palabras de él. Dice: y dijo: oíd todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, que el Señor te dice así: no temáis, ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aquí intervino uno de los hijos de Dios, uno de los sacerdotes de Dios, sobre el cual dice la Biblia, vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. Se llamaba Hazael, hijo de Zacarías. Hazael viene y le dice: no se afane, Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. No teman, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Cuando tengas, amigo,
situaciones difíciles, problemas que enfrentar, economía quebrada, cualesquiera que sea tu problema, tu angustia, tu ansiedad, esta es la misma respuesta. Dice, Dios peleará por ti. No te angusties más, no tengas miedo, descansa en Dios. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Angustiado, afligido? Entonces dice, aquí está la respuesta. No hay necesidad de que ustedes se angustien. En el versículo 17 también dice, no habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, no habrá. Paraos, estad quietos y ved la salvación delante de Dios con vosotros. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Dios estará con vosotros. Entonces, esta es la misma respuesta para el día de hoy a la gente que perdió todo lo que ya le quedaba, solamente las esperanzas. Hay momentos en los cuales Dios dice, estad quietos, descansad, entréguenme el problema, échenlo en mis manos, yo lo voy a resolver, déjenme a mí. Eso es lo que Dios parece decir aquí. Entonces dice la Biblia, versículo 18 de Segunda Crónicas 20, Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo el pueblo y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y adoraron al Señor. Oh, si hay un momento en el mundo que estamos viviendo en este momento, de angustias, de dolor, de desastres naturales, señales previas de la segunda venida de Cristo, de guerras aquí, de guerras allá, de mandatarios difíciles, de dictadores que se han apoderado de naciones y parece que tuvieran un sentimiento obsesivo, compulsivo, diabólico de destruir su propia patria, de dañar la economía, de meter a la gente en la pobreza, de hacerlo sufrir, que con palabras acarameladas, disfrazadas y lindas, hablan de paz, hablan de tranquilidad, pero ellos mismos están haciendo la maldad y la guerra para destruir sus naciones. Si hay un momento en el cual estamos esperando la salvación de Dios, es esto, es descansar en el Señor. Estad quietos. Hay momentos de estar quietos y dejarle a Dios todas las situaciones que nosotros podamos tener. Finalmente, la Biblia nos dice en el versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso en contra de los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos habían preparado contra el pueblo de Dios que venían contra Judá, y ellos mismos cayeron en las emboscadas. O sea, Dios puso un espíritu de confusión tan impresionante que se mataron, dice la Biblia, y se mataron los unos a los otros. ¿Usted cree que Dios no puede hacer algo así? Dios puede resolver la situación de tu vida, esos enemigos que tienen. Dios puede resolver la situación de tu nación, de nuestro país, en cualquier momento, si nosotros hacemos lo mismo que hizo Josafat. Se postraron, adoraron, descansaron en Dios. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a suceder? Inmediatamente vendrá la gloria de Dios y Él puede poner confusión. Mire, esto pasa. Los enemigos se comienzan a atacar. Si no matarse físicamente los unos a los otros, comienzan a odiarse los unos a los otros, comienzan a delatarse entre ellos y poner en evidencia la maldad y la perversidad recíproca que hay en cada uno de esos corazones. Así que descansa en Dios. Es momento ya de agarrarte de la mano del Señor. Milagros del poder de Dios pueden venir en la peor situación. Eso alude a nuestro título de hoy. Cuando Dios llega en el peor momento, ¿qué sucede? Milagros suceden, respuestas suceden. Hay cosas realmente impresionantes que suceden. Ahora, la Biblia nos dice, y quiero concluyendo por acá en este día, y es algo muy importante, en un hombre de Dios que se llamó también Elías, otro espectacular testimonio. Ahora, estoy hablando de testimonios en la Biblia, pero déjame decirte que faltaría tiempo para el día de hoy compartir contigo testimonios de familias específicos, de pequeños que llaman hoy emprendimientos, es decir, mini empresas que nacieron de la crisis y se convirtieron a Dios.
y llegaron a tener capitales grandes y manejar 30, 50, 100, 200 empleados y millones en dinero de exportación a otros países. Está sucediendo y ha pasado con muchos hogares cristianos. De pequeñas cositas que han puesto en las manos de Dios, el Señor puede multiplicar y hacer cosas grandes. Yo sé que algunos padres de familia en el día de hoy están haciendo un pequeño presupuesto y mirando la proyección económica de su vida y dice, al paso que vamos, lo que nos espera es una quiebra, perder lo poquito que tenemos o lo que hemos logrado. Hay algunos que han pensado así y hasta el hambre nos puede llegar a asediar. No. No aceptes más eso, no lo confieses, no lo digas, levántate en el poder de Dios, levántate en la fe en Dios, levántate en el gozo, en el poder y la bendición del Señor. Y este hombre, a él le sucedió algo, mire, se llamó Elías. La Biblia nos dice que Elías había tenido una batalla con los profetas de Baal y los profetas murieron, pero se levantó una mujer terrible en la Biblia, poderosa en su ejército, y juró que mataría al profeta Elías. Y entonces dice que envió un mensajero para decirle, así me hagan los dioses míos y me añadas y mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos que murieron. Entonces la Biblia dice que Elías, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El hombre del poder, el hombre del fuego. Ahora, yo no sé a cuánto les ha pasado. Quizá haya incluso algún predicador de Dios que ha visto milagros, que ha visto a Dios levantar personas y dice, pero ahora se me aproxima la desgracia a mí. Bendijo a otros y ahora el pobre predicador está asustado. No se angustie, eso le pasó a Elías. Y dice que se fue por el desierto, primer libro de Reyes 19:4, camino de un día y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Oiga, es impresionante. ¿Hay alguien que ha deseado morirse? Que dice, no me quito la vida. Hay gente incluso cristiana que dice, si yo me quito la vida, me voy para el infierno. No me la quito, pero quiero morirme. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? ¿Sí? Que dice, yo quiero morirme, Señor, quítame la vida. Y eso fue lo que dijo Elías. Dice, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego vino un ángel y le tocó y le dijo, Elías, muchacho, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera, en el monte, había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija llena de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Pobre Elías, ¿cómo estaría de agotado, no? El ángel le habló y casi no le puso cuidado al ángel, la gloria esplendente del Señor, sino que lo único que deseaba era morirse y dice que volvió a dormirse. Pero volvió, dice la Biblia en el versículo 7, el ángel del Señor la segunda vez y lo tocó. Él no lo maltrató. Los toques de Dios son suaves. A veces Dios tiene que llamarte la atención. De nuevo, mira, hay que hacer esto. Pero lo hace con dulzura. Dice, lo tocó. Y dice, levántate, come. O sea, termina la comida. Porque largo camino te resta. Uy, qué palabras para Elías. Elías dijo, estoy acabado, estoy arruinado, no tengo que comer, no hay agua, me persiguen para matarme. Yo ¿qué hago más? Señor, no le des el gusto a mis enemigos de que me torturen y me maten. Llévame. Y el ángel le dice, no, muchachito, no, jovencito. Tu vida no ha acabado. Tú tienes muchas cosas pendientes. Tu vida va a ser una vida exitosa, una vida plena. Levántate, Elías, porque el largo camino te resta. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Cuántos han oído alguna vez una voz parecida de Dios diciéndole, tú no estás acabada, tú no estás acabado, levántate, lo que te resta es verdaderamente mucho camino? Entonces dice que se levantó, comió, bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y allá en una cueva Dios se le reveló. Terminamos en el día de hoy. Amigo televidente, yo quiero, tú y a cualquiera de nosotros,
darte una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza. Ya sabemos lo que hay que hacer, ya lo hemos visto aquí. Póstrate delante del Señor, ríndete delante de Él, no te rindas ante las circunstancias ni ante los enemigos, no dejes que te hagan daño. Dios está para protegerte y tú también puedes descansar y mirar como el profeta Jeremías cuando dijo: mas el Señor está sobre mí como poderoso gigante. Es la bendición de Dios. Te invito a orar. Hay enfermedad, hay dolor, hay angustia. Has perdido, como la mujer del Evangelio, económicamente, tus esperanzas, tus fuerzas. Estás debilitado como Elías, como la mujer del flujo de sangre. Te sientes sin fuerza, no quieres levantarte. Ánimo, en el nombre de Jesús, agárrate por fe de las manos de Jesús de Nazaret y repite esta oración conmigo en el día de hoy. Dile así: si puedes hacerlo, levanta tus manos. Amén. Y cógete de la mano del Señor y dile así conmigo: Dios, me entrego. Dile: Dios, me rindo. No sabía qué hacer, pero ahora, Señor, te tengo a ti. Toma mis manitas. Dile: toma mis manitas. Señor, toma mi vida, toma mi cuerpo, toma mi alma, limpia con tu sangre, la sangre de Jesucristo, dile, todos los pecados de mi ser que he cometido contra ti. Señor, tómame en tus manos, levántame, sáname, sana mi alma, Señor. Gracias por tus esperanzas. Agarro mis manos contigo y me levanto en el poder de tu fuerza y de tu Espíritu Santo. Dile: Señor, yo confieso y creo que tú eres mi provisión espiritual, económica. Dile: mi provisión económica. Descanso en ti y me levanto para un nuevo poder y te doy gracias por haber llegado a mi vida en el peor momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigo, te deseo muchas bendiciones en el día de hoy, en la noche de hoy, y que el Señor te ayude y sigas caminando con Él. Hasta nuestra próxima conferencia. Estamos atentos. El Señor te bendiga grandemente.